Willkommen zum Podcast Latino, Academia y Cultura. Heute werden wir ein Interview auf Spanisch zum Thema die aktuellen Proteste in Peru und die Debatte über die politische Stabilität präsentieren. Das Interview führt Laura Mendoza für Polemics, die Zeitschrift der Diplomatischen Akademie Wien. Sie selbst hat kolumbianische und österreichische Wurzeln. Im Anschluss an ihr Bachelorstudium in Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien macht sie nun ihren Master in Advanced International Studies an der Diplomatischen Akademie. Das heutige Thema ist sehr wichtig für Lateinamerika, da Peru scheinbar keinen Weg aus der politischen und sozialen Krise findet. Interviewpartner ist diesmal der Co-Founder von LAC, Alcides Benavente Ponce. Der aus Peru stammende Lateinamerikanist schrieb seine Masterthese über die politischen Parteien und die Regierbarkeit in Peru. Das Interview wird hier in mehreren Teilen präsentiert. Wir hören nun den dritten und letzten Teil. En cuanto a la economía peruana, Perú lleva ya años con un crecimiento favorable de la economía en general, menos quizás en el año 2020 por la pandemia, pese a estas situaciones de crisis democrática, ¿no? ¿Por qué piensas que la economía peruana sigue tan estable, incluso en crecimiento en tiempos de crisis? Lo bueno que ha habido, por ejemplo, en la economía es de que se dio una ley de que el Banco Central sea un ente autónomo. Independiente. Exacto. Entonces, así venga el gobierno, no puede imponer las cosas. Eso tenemos la experiencia por el tiempo de Alan García, porque ahí no había, él tenía el control de todo. Entonces, bueno, entonces emitamos. Se comenzó a emitir dinero, por supuesto, sin fondos, o sea, ¿no? O sea, lo que le decimos en la economía una emisión inorgánica, ¿no? Entonces eso nos llevó a una inflación que era galopante, ¿no? Entonces con esa historia que tenemos ahora, el Banco Central tiene una política loable, muy transparente y muy sostenible. Por ejemplo, somos el país que tiene más crecimiento en Latinoamérica, aunque ahora se está pronosticando que va a ser un poquito más del 2%. Como siguen las protestas y estas cosas, la gente, tú sabes, nuestro turismo, las carreteras están tomadas, los aeropuertos también, o sea, esto no es, si sigue esto, no es sostenible. Pero lo importante es de que, por esa razón, porque el Banco Central es autónomo y puede tener una política que no sea tan manoseada por el Ejecutivo, ¿no? Sí, y pese a este crecimiento económico, muchas personas dicen, también muchos analistas dicen que esto no se ha distribuido de manera equitativa entre la población. ¿Qué piensas sobre eso? Porque esa es una, ¿no?, de las razones por las cuales, bueno, Pedro Castillo es el detonante, digamos, pero en general el descontento con esta situación es una de las razones por las que la gente está saliendo a la calle, ¿no? Es un problema estructural de la economía que está entrelazada también con nuestra constitución, ¿no? Aunque han habido muchos cambios y por supuesto los conservadores o los que quieren el status quo no quieren que se cambie nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el medio? O sea, no tiene, y claro, comienzan a decir, bueno, se va a convertir en una Venezuela, se va a convertir en una Bolivia, se va a convertir en Nicaragua. Y uno puede tener también sus propios procesos, ¿no? Tiene que ser todo igual que lo demás, ¿no? El mismo que más o menos que lo que pasó en Chile, ¿no? Hay un crecimiento, pero el crecimiento, la repartición de esas riquezas no ha llegado a, como decía en esos tiempos Toledo, el chorreo, ¿no? Sí, siempre hablaba de eso, que todas estas riquezas se distribuyan un poco más equitativamente, ¿no? Entonces, y ahí, o sea, no hay que ser tan estudioso. Basta ir solo al Perú. O sea, te das 2 semanas y te vas a un recorrido por Perú y vas a ver que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, que hay un problema de distribución, tenemos problemas, por supuesto, ahora se ha aumentado habíamos reducido la pobreza hasta el 10%, en la pandemia se
se triplicó, llegamos hasta el 30% de la población, que estamos hablando casi 10 millones de peruanos. Este descontento, esta protesta no es solo lo de Castillo, ¿no? Es como también lo de Chile, ¿no? La cuestión no era de que solo subió el precio de los servicios públicos de transporte, sino que ya tienen toda una serie de factores que se han unido, descontentos desde hace años, ¿no? Como tú dijiste, es un detonante, o sea, y ahora es el momento también, ¿no? Que es de repente de ese momento que se haga un cambio, ¿no? Sí. Un cambio estructural de todo, ¿no? Y como decía Valentín Paniagua, que tiene que ser una refundación de la República, ¿por qué no? También todo el mundo tiene miedo pero a los cambios, pero si se ve que hay una desigualdad, que en Lima o en las principales ciudades hay gente que por supuesto se ha vuelto millonaria, pero a las zonas más reprimidas del Perú, no tienen agua, no tienen ni casa, y lo peor, no tienen los servicios básicos que un país aspira, si quiere ser desarrollado, tener una educación buena y salud. Con todo este neoliberalismo en Latinoamérica, en el Perú, y si no tienes dinero, tampoco no tienes acceso a una buena educación. ¿Y cómo vamos a crecer? Claro. Entonces, hay muchos factores de descontento, ¿no? Entonces, eso también se junta, ¿no? Y por eso también, eso es lo que está pasando ahora en el Perú. Sí, no, es una pena porque pues, se ve una situación así en muchísimos países de Latinoamérica por los gobiernos y pues, todos estos proyectos neoliberales, ¿no? Y hay analistas que hablan en cuanto a la economía del Perú sobre una posible influencia de grandes países que tienen intereses económicos en el Perú, en cuanto por ejemplo a la minería, como los Estados Unidos en la situación que estamos viendo ahora. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, eso siempre ha habido, ¿no? O sea, hemos pasado del extractivismo al neoextractivismo a gran escala. Antes se llevaban los minerales, todo, bueno, y ahora con mayor razón y muchos más minerales y se proyecta con muchas cosas más, recursos naturales. Entonces, es claro, ¿no? Es claro el avance por supuesto, por ejemplo, ahora que América ya pasó a ser nuestro segundo socio comercial y China se ha convertido en nuestro primer socio comercial, ¿no? Y ellos, por supuesto, tienen también sus proyectos de expansión, ¿no? Eso lo estás estudiando seguro tú también. Entonces, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Invierten supuestamente en puertos, proyectos sociales, esto, lo otro, pero el trasfondo, por supuesto, es de tener una relación comercial y que nosotros los latinoamericanos sigamos siendo los exportadores de materia prima, ¿no? Y en realidad eso con el tiempo no es sostenible para nosotros porque solo se van los recursos naturales y en muchos de los proyectos también en contra de los recursos naturales y la gente, ¿no? Y hasta movilizan gente, por ejemplo, en el Perú un proyecto que ha movilizado toda una comunidad para otro lado para que se implante un nuevo proyecto minero, ¿no? O un proyecto gasífero. Entonces, por supuesto que hay interés y también a nivel regional, también, por supuesto, Brasil, que es uno de los países más grandes y más potentes de Latinoamérica, también tiene sus intereses también, ¿no? Y no solo a veces lo hacen de buena fe, sino también en el tiempo de Lula también hubo muchos casos de corrupción, como esto lo de Lavallato y lo de Brecht, que fue todo un sistema de corrupción a nivel latinoamericano y que en realidad también Lula da Silva también se hizo no es que no, él veía todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, definitivamente hay influencia en todos los países, ¿no? Y cada uno quiere, como es ahora en el mundo, cada uno quiere tener una parte, ¿no? Sí. ¿Crees que hay una conexión entre estos intereses económicos que son obvios y intereses políticos con la idea de que Perú no se volviera un segundo Venezuela con la elección de Pedro Castillo?
por supuesto, ¿no? O sea, lo que quieren tener una presencia no solo económica, política y hasta territorial, porque se sabe bien que también hay muchas bases, hasta militar, ¿no? Muchas bases militares en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es parte de, o sea, no es solo una cuestión económica, forma parte de todo un paquete, ¿no? O sea, no es solo la influencia económica, es en todos los aspectos, la parte económica hasta cultural. Sí. Entonces, la influencia, mientras ellos tengan más influencia en todo, van a estar mejor, ¿no? Sí. Y ahí, claro, y ahí están las potencias mundiales, ¿no? Jugando sus cartas. Y mientras más ellos tengan influencia en todo, claro, tienen mayor poder. Uh-huh. Ese es el juego de la geopolítica. Sí, sí, es cierto. Y bueno, el gobierno peruano, la respuesta a las protestas ha sido realmente súper violenta. Casi, como dijiste, casi 60 muertos, muchos heridos, muchos detenidos. ¿Qué piensas sobre el hecho de que en Latinoamérica se use tanto, se repriman protestas de manera tan violenta? ¿Es algo que caracteriza a Latinoamérica? Bueno, en el Perú, en estas últimas protestas, de verdad que yo me acuerdo también en las épocas de Fujimori también había este tipo de protestas y muchos muertos. Y también, o sea, lo que me indigna es de que no haya una información, ¿no? Uh-huh. Porque está bien, o sea, a ver, han habido muertos también policías, incluso quemaron a un policía, ¿no? Uh-huh. En una patrulla adentro, ¿no? Lo carbonizaron, ¿no? Pero saber cómo ha muerto, o sea, no son pues dos personas. ¿Eh? ¿Dónde está la información? ¿Con qué balas? ¿En qué circunstancias? ¿Fueron balas de la policía? ¿Fueron balas de dónde? Y hasta ahora son ya casi más de 2 meses y no sabemos. Los peruanos no sabemos. Y por supuesto hay una represión increíble, ¿no? O sea, y ahora hace 2 días también presidenta Boluarte también salió, bueno, todo el mundo comenzó a criticar que salió como en la avenida Abancay, que es una de las avenidas céntricas más grandes, salió con una con una marcha de policías, ¿no? Uh-huh. Como quien diciendo, bueno, acá tenemos también la fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte de la represión se ha manejado muy mal por parte del gobierno, ¿no? Y por supuesto la oposición lo utiliza también esa parte, ¿no? Y todos los peruanos estamos esperando a ver dónde está la fiscal, dice, por supuesto la presidenta dice, bueno, sí, queremos que haya transparencia, la fiscalía ya se está encargando. ¿Cuándo? O sea, ella es la que debería salir y decir, o con el ministro del Interior y con el jefe de la policía, decir cuáles han sido las causas de cómo se está procediendo en estas marchas, ¿no? Entonces, hay gente, por supuesto, que tienen sus protestas legítimas, y hay gente también, como te dije, asusadores que también quieren hacer un caos en el Perú, ¿no? Sí, sí, me parece interesante porque finalmente, como no hay transparencia y uno no sabe, yo leyendo sobre lo que está pasando, siento que donde más información se encontraba sobre eso es en las redes sociales, en Twitter, donde la gente se está movilizando y realmente ahí se ve pues los videos, las detenciones, estas personas fueron detenidas. Entonces interesante que la gente, cuando no hay cuando no hay comunicación, que la gente misma no se movilice para comunicar de alguna manera lo que está ocurriendo. Me parece interesante. Bueno, realmente la situación en el Perú no es un acontecimiento en un país, sino que pienso que en Latinoamérica en los últimos años nos hemos quizás acostumbrado a que estén pasando este tipo de cosas. Lo vimos en Chile, como habíamos hablado, lo vimos en Colombia, lo vimos en Bolivia también, después de la destitución de Evo Morales. ¿Piensas que hay similitudes entre lo que está pasando en el Perú y otros
movimientos sociales de los últimos años en Latinoamérica, o hay diferencias? Bueno, yo creo que hay similitudes y también diferencias, ¿no? O sea, uno siempre piensa que en Latinoamérica casi todos los países tienen los mismos problemas, pero generalmente yo diría más que todos es este proyecto, como lo dijiste, es un proyectos neoliberales que ya tienen 20, 30 años en Latinoamérica. Entonces la gente ya está comenzando a reaccionar, ¿no? En contra de eso, ¿no? Y también yo creo como lo que ha pasado en Chile, ¿no? Lo de Colombia también ha sido algo así, pero más que todo yo creo que ha sido un poquito más de transparencia, de transmitir lo que quieren hacer, ¿no? O sea, de hacer los cambios que quieren hacer en Colombia. Y ahora también lo de Chile, ¿no? Para mí ha sido una falta de comunicación de cómo quieren hacer los cambios en la Constitución, ¿no? Desde esa Asamblea Constituyente que quieren hacer. Entonces, cuando piensen en hacer los cambios, son los cambios de estructura, ¿no? A veces, yo digo, quieren cambiar hasta el nombre del país. Yo digo, o sea, cambiándole el nombre, no van a crear desarrollo, ¿no? Sostenible, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ya falta un poquito de comunicación, pero yo creo que sí, en Latinoamérica la gente ya se está dando cuenta y está protestando y está un poquito, aunque en general Latinoamérica siempre ha sido contestataria, pero sí, yo creo que sí, es una ola de protestas, de cambios que creo que van a venir en Latinoamérica para bien, ¿no? Y no es, el problema es de que la gente siempre, al menos en Latinoamérica, ¿no? Cuando uno está allá, y hablan de las cuestiones sociales, de los problemas de la gente y de un partido político que es social, ¿no? O sea, si un partido político de tendencia social, ya dicen, es de izquierda, es comunista. Entonces ya no es Venezuela, ¿no? Ya comienzan los estigmas, ¿no? Entonces uno cuando está por Europa y ve más o menos cómo se vive aquí la socialdemocracia, no es perfecta, pero al menos uno se puede dar cuenta de que al menos las cosas importantes, al menos en esta pandemia, ¿no? Las cuestiones de salud, ¿no? Uno se da cuenta de que aquí, por ejemplo, en cuestiones de salud no se muere, ¿no? Sí. No como en Latinoamérica. O sea, ahí te das cuenta de que realmente si este sistema ha funcionado o no. En Latinoamérica la cantidad de muertos que han habido, ¿por qué? Porque no tenían un sistema social de salud sólido, ¿no? Sí, en Chile es verdad que bueno, hubo esa propuesta de la nueva constitución que, bueno, está todavía en proceso después de que no funcionara después de una primera vuelta. Y también es una de las demandas, ¿no?, de los protestantes en el Perú, que un proyecto de una nueva constitución. ¿Tú piensas que eso es un proyecto que se podría realizar? Y si sí, ¿cuáles son las medidas que realmente serían necesarias y realmente podrían cambiar algo en el sistema político peruano? Bueno, en realidad ha habido una última encuesta y la gente dice que si quisieran un cambio de constitución, ¿no? Hay mucha también un poco de falta de conocimiento de en realidad qué quieren cambiar a mucha gente, ¿no? ¿Qué quieren cambiar en la constitución? Específicamente también, ¿no? El problema es que esta constitución viene de un gobierno dictatorial, ¿no? Para comenzar, ¿no? Claro. Entonces, este gobierno dictatorial ha implantado toda una serie de normas, de leyes para que funcione este sistema neoliberal en el Perú hasta ahora, ¿no? Entonces la gente ya no quiere cambiar por eso, ¿no? Incluso han habido muchos cambios, por ejemplo, con esto, solo para tomar un ejemplo, con esto de la educación, ¿no? Que, bueno, con este sistema neoliberal se crearon miles de universidades y colegios privados por doquier, ¿no? Entonces, como quien dice, ya el sistema privado que entre y que va a ser mejor y que uno puede escoger y que uno tiene
la cuestión del Sí. neoliberalismo, lo que tiene la libertad de escoger entre uno bueno y uno, Y el que pero no tiene. sí, pero y el que no tiene. Claro. Entonces, hemos llegado a un punto ahora, después después de 30 años, en el cual tenemos universidades hasta en el segundo piso de una casa, en la cochera, colegios también en casas, hospitales, clínicas en cuartitos. Entonces, claro, todo esto está basado en toda una serie de leyes, normas. Entonces, ¿quién quiere que se cambie eso? Los que están, los empresarios que tienen todo esto, ¿no? Y ha habido una ley que se ha creado, la SUNEDU, que es una entidad que supervisa las universidades, ¿no? Entonces, en este último congreso han entrado una nueva serie de parlamentarios y entre otros, por supuesto, sus representantes de todas estas empresas, ¿no? Que por supuesto esta SUNEDU es como una cuestión que vela para que haya una buena educación, entonces supervisa, fiscaliza, chequea y da les aprueba cuando cumplen todas las normas para que sea una universidad, ¿no? Lo que normalmente en todos sitios se ve, ¿no? O sea, entonces estos parlamentarios se han encargado de ver las cosas ahí en el Parlamento, hasta con el Tribunal Constitucional, para que esta institución no funcione, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta de que realmente, o sea, hay muchas cosas que cambiar. No solo es un pequeño ejemplo, ¿no? Sí. Pero seguro también hay muchos en la educación, seguro también hay muchos en el sector privado, en el sector de la minería, en los contratos ley que tienen, en los impuestos, que supuestamente tiene que haber mayores impuestos para la gente que gana más. O sea, tendría que verse uno a uno a ver que sean políticas, que sea una constitución que sea hecha para la mayoría, ¿no? No para estos grupos de poder. Claro. ¿Ya? Y para mí ese es el problema, ¿no? Entonces, mientras yo tampoco, no, porque quieren hacer, por supuesto la oposición dice, no, que quieren hacer una nueva constitución y quieren hacerlo como Venezuela. ¿Por qué? Que se sienten todas las partes interesadas, es como un pacto social, como se hizo aquí, ¿no? Que se sienten las partes interesadas a ver qué quieren cambiar. No necesariamente tienen que ser todos los de izquierda, todos los de derecha, ¿no? Tienen que ver a ver cómo podemos vivir juntos, cómo podemos tener todos algo que haya un progreso, ¿no? Social para todos, ¿no? Entonces, mientras eso no haya, yo creo que vamos a seguir ahí, en este limbo, ¿no? Sí. Y si hay un próximo gobierno, que llamen, que hagan una elección, un referéndum de que si quieren un cambio en la Constitución. Eso no, una cosa es que querer el cambio de Constitución, que digan, bueno, si quieren sí o que no. Si dicen que sí, que hagan sus propuestas de cómo quisieran hacer el cambio y que hagan sus listas a ver que hagan sus propuestas de cómo quieren cambiar la izquierda, la derecha o lo de los partidos de centro, y se votará si al que quiere, cómo quieren cambiarlo, ¿no? Sí. Yo no entiendo o sea, bueno, sí entiendo el miedo, ¿no? Porque mientras no cambien, las cosas van a seguir así, los grupos de poder van a seguir teniendo el poder y no dejarlo, y está mejor así para ellos, Claro. ¿no? Sí. No, está claro que hay los cambios son muy necesarios, ¿no? Cambios estructurales para que no solo pues esas élites políticas sean las beneficiadas, sino todo el pueblo peruano, ¿no? ¿Cómo piensas que va a seguir la situación? ¿Cuál crees que va a ser el desenlace de las protestas? ¿Crees que va a tomar mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo puede seguir Perú en una situación así, en una situación tan frágil? Viendo a Alan García, ¿no? Con sus gobiernos corruptos que nos dejó, ¿dónde está Alan García ahorita? En su segundo gobierno tuvo muchos procesos de corrupción, y incluso vino la fiscalía, la policía a buscarlo para detenerlo, ya, ¿no? Y se disparó, se suicidó. Ya vengo y dice, ¿dónde está Fujimori? Está en la cárcel.
¿Dónde está Toledo? Está fugado en Estados Unidos, estamos esperando que venga al Perú. ¿Dónde está Humala? Envuelto en procesos de corrupción. Kuczynski también, recién saliendo de sus proyectos de corrupción, ¿no? Incluso Vizcarra, que también está metido en procesos de corrupción. Entonces, la situación está un poco complicada para nosotros, ¿no? Porque ahora, está bien, vamos a una nueva elección, pero ¿quién es el líder del político ahora? O sea, ahorita ¿quién se está voceando? De repente es Hernando de Soto. Fernando de Soto ha estado con Fujimori, siempre está con la derecha, quiere ir a hablar con todo el mundo en el Perú, se va a los pueblos más necesitados, habla hasta con los terroristas para ver por qué. Entonces, en realidad yo no veo que haya ahorita un norte para un líder y que necesitamos en realidad un líder que sume todas estas demandas sociales y que una también a todos a estos políticos, ¿no? Ujú. Que sea un hombre de consenso y que pueda hablar con las mayorías, ¿no? Entonces, ahorita yo en realidad no lo veo. El Congreso no quiere irse. Dina Boluarte dice que no quiere renunciar. Siguen las protestas. En realidad, yo también, o sea, para mí, para los peruanos, yo creo que los que están interesados siempre en el Perú, es una cuestión de escuchar todos los días hay cambios y hay esperanzas y hay desencantos y la realidad, el descontento ya es general, ¿no? O sea, pero también, o sea, digo, estamos en una encrucijada en que ya vamos a elecciones, a ver, ¿cuáles son los candidatos? Y también cómo está el sistema de partidos políticos. O sea, los partidos políticos tradicionales casi han desaparecido. Y todos los nuevos partidos que vienen son nuevos, gente nueva, que no... Está bien que haya gente nueva, pero también gente que solo viene a buscar sus intereses, ¿no? Como los grupos de las universidades privadas. Hay muchos intereses que están ahí detrás, pero en realidad no ven el futuro del país, ¿no? Ujú. En eso estamos. Pues sí. Pues sí, bueno, esa era mi última pregunta.